En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución de integrales inmediatas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la notación de la integral, que es esa S estirada, ¿vale? Dentro de la integral vamos a poner la función de la cual queremos obtener la primitiva y el diferencial de x que nos indica la variable respecto a la que estamos integrando. Cálculo de integral se hace o se obtiene para poder conseguir la primitiva, es decir, de dónde viene esta función, más el valor de la constante. La constante lo que representa es cualquier número real, ¿vale? De tal manera que una misma función puede tener distintas primitivas. Todo depende del valor que tome la constante, que puede ser 2 o 3 o menos un medio, es decir, cualquier número real. Ahora con un ejemplo lo vamos a ir viendo, yo creo que un poquito mejor. Bien, las primeras integrales que tenemos que aprender es la integral de una constante, es decir, de un número, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, integrar 2, pondría respecto a la variable que estamos integrando, que es diferencial de x, y me queda 2x, ¿vale? Más la constante. ¿Qué quiere decir eso? Que esta misma función, si la constante vale 2, por ejemplo, y deriváis el resultado de la integral, este 2x, si yo derivo 2x más 2, recordamos que la derivada de 2x es 2 y la de 2 es 0, es decir, obtendría la función que estaba integrando. De la misma manera, si la constante vale 3 y yo vuelvo a derivar 2x más 3, la derivada de 2x sigue siendo 2, pero la de 3 es 0. Lo mismo si, por ejemplo, la constante valiera menos 5. Pues derivo el resultado, 2x menos 5, ¿vale? La derivada de 2x es 2, la derivada de menos 5 es 0 y vuelvo a obtener otra vez la función o el valor de 2, que os recuerdo que era la función que estábamos integrando. ¿Qué quiero decir con esto? Que c puede valer 2, podría valer 3, menos 5, un medio, cualquier número real. Como todos esos números no los podemos escribir en el papel, los representamos, a todo el conjunto de números reales, los representamos más esa c de constante, ¿vale? Por eso en general escribimos más c y no ningún número en concreto, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, lo voy a poner así. Es muy fácil, también como veis, comprobar si la integral la tenemos bien hecha. Basta con que derivemos el resultado de la integral y obtengamos la función que teníamos dentro de la integral. De esa manera comprobaremos que la integral está bien resuelta. Bien, vamos a integrar otra constante, por ejemplo, un tercio diferencial de x. Bueno, pues la integral de un tercio es el valor de la constante, en este caso un tercio, por x, más c, ese conjunto de números reales. ¿Qué pasaría si integráramos la raíz de 2, diferencial de x? Pues que la integral de raíz de 2, que sigue siendo un número irracional, pero es un número al fin y al cabo, su integral sería raíz de 2 por x. Vuelvo a decir lo mismo. Si yo ahora lo que hago es derivar el resultado que nos ha dado la integral raíz de 2 por x, si derivamos raíz de 2 por x es igual a raíz de 2. Veis que volvemos a obtener la función que estábamos integrando, que era raíz de 2. Si raíz de 2 la vuelvo a integrar, ¿vale? Vuelvo a tener raíz cuadrada de 2 por x. Es decir, que la integración y la derivada son funciones, o son, mejor dicho, cálculos inversos. Por eso en algunas bibliografías podréis ver que a la integral también se la conoce como en el nombre de antiderivada. Bien, pues eso sería cómo integrar funciones de tipo constante o una constante, mejor dicho. Vamos con las siguientes integrales muy básicas, que son las integrales de tipo potencia. Las integrales potencia son aquellas donde x está elevado a un número. ¿Qué hace la integral? Sube a la función de grado, es decir, ¿cómo la sube? Sumándole 1. Y el resultado que obtengáis aquí lo tenéis que poner aquí, ¿vale? Más la constante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si integráramos x al cubo? Bueno, pues integro x al cubo, recordar al exponente le sumo 1 partido por ese resultado, más la constante. O lo que es lo mismo, si empiezo por 3, al sumarle al exponente más 1, resulta que termino en x a la cuarta partido por 4. Recordar que el exponente y el denominador tienen que coincidir. Y volvemos a comprobar si hemos integrado correctamente. Quiero que derivéis el resultado. La derivada de x a la cuarta partido por 4, recuerdo que ponemos el exponente hacia adelante, por x, el exponente menos 1, que es 3, y el 4 que se queda como está. Si os dais cuenta, simplificamos los 4 y volvemos a obtener x al cubo. Eso significa
que hemos integrado correctamente. ¿Qué pasaría si nos dieran para integrar menos 3x a la quinta? ¿Vale? Pues realmente la integral sobre quien actúa es sobre el exponente, es decir, la constante la mantenéis, es como si la sacarais factor común, al exponente le sumo 1, luego me queda 5 más 1, que es 6, ¿vale? Lo arreglo un poquito, es decir, me quedaría 3 por x elevado a 6 partido por 6, más c. Por supuesto que esto se tiene que simplificar, ¿vale? Es decir, me quedaría menos x elevado a 6 partido por 2, más la constante. Bien, ¿qué pasaría si lo que nos dan a integrar es un polinomio? Bueno, pues un polinomio yo lo puedo dividir en tantas integrales como términos tenga el polinomio. En este caso, 1, 2, el monomio de grado 1 y el monomio de grado 0. Es decir, que yo lo que puedo hacer es integrar muchas, o hacer o deshacer esa integral en muchas integrales pequeñitas, tantas como monomios, decía, formen nuestro polinomio. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Como veis, no cambio el signo del monomio, es decir, que si hay un menos, delante del símbolo de integración, mantengo el signo que me viene en el polinomio. Si hay un más, mantengo el más. Si hay un menos, mantenemos el menos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Integrar una a una estas funciones. Pues el x al cubo, ya hemos dicho que es x a la cuarta, partido por 4, menos 2 por x, el 2 le sumo 1 y me queda 3. Recordamos, el exponente y el denominador tienen que ser el mismo, de tal manera que si derivamos cada uno de estos monomios, me tiene que volver a dar el polinomio 3x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. X, como está elevado a 1, si le sumo 1 me queda 2, partido por 2, y la integral de 1, que es x, más la constante. ¿De acuerdo? Esto sería como integrar funciones de tipo potencia, es muy sencillo. Vuelvo a decir lo mismo, si por favor derivamos término a término, la derivada de 3x a la cuarta partido por 4, pasaríamos el exponente hacia adelante y me quedaría 3 por 4, al exponente le bajo 1, partido por 4. Lo dejo así, no hago el producto para que veáis la simplificación. Menos 2 por el 3 pasaría hacia adelante. Estamos, repito, derivando para comprobar que hemos integrado correctamente. Este 3 y este 3 se simplificaría. El x al cuadrado del x al cuadrado partido por 2 pasa hacia adelante, partido por 2 se simplifica y la derivada de x, que es 1. ¿Vale? Si arreglamos esto un poquito, como os dais cuenta, 3x al cubo coincide con este monomio, menos 2x al cuadrado coincide con este monomio, más x, ¿lo veis? Coincide con este, menos 1. Es decir, hemos integrado correctamente, ¿vale? Luego, es muy fácil comprobar en integrales inmediatas, por supuesto, no en otras integrales más complejas, pero en integrales inmediatas, que son las que vemos ahora o las que estamos viendo en este vídeo, es muy fácil comprobar si hemos integrado correctamente. Bien, otras de las integrales que también se suele utilizar bastante son las integrales de tipo exponencial. Ya sabéis que la exponencial por excelencia es el número e elevado a x. Bueno, pues la integral de una función exponencial, que son muy fáciles de distinguir, la base es un número y x es el exponente, es decir, en el exponente estaría la variable. Por tanto, la integral de e elevado a x es e elevado a x partido por el logaritmo neperiano de la base. Y ya sabemos que el logaritmo neperiano de e es 1. Por tanto, la integral de e elevado a x es otra vez ella misma, e elevado a x. Fijaros que es la única función cuya derivada e integral coincide, ¿vale? Esto es muy facilito. ¿Qué pasaría si integramos 2 elevado a x? En lugar de e, pues tengo un 2. Bueno, pues la regla es la misma. Para integrar una función exponencial sencilla como esta, es ella misma partido por el logaritmo neperiano de la base, más la constante. El logaritmo neperiano es un número irracional, por tanto, preferimos que lo dejéis indicado. Neperiano de 2. Otro apartado C, por ejemplo, 1/3, todo ello elevado a x, diferencial de x. Vale, pues para integrar esto bastaría con volver a copiar la función exponencial partido por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 1/3, ¿de acuerdo? Con lo cual, digo lo mismo que en el neperiano de 2, dejaríamos el neperiano de 1/3, que es mucho más exacto. Vale. Siguiente tipo de funciones que vamos a ver en este vídeo serían las integrales de tipo logaritmo neperiano. Vale, para que una integral sea de tipo logaritmo neperiano, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Primero tiene que ser un cociente. Y en el numerador
tengo que tener la derivada del denominador. Por ejemplo, si yo en el denominador tengo una x, en el numerador, para que sea una integral de tipo neperiano, tendría que tener un 1. Si tengo la derivada de lo que tengo en el numerador de lo que hay en el denominador, y además el grado del numerador, que en este caso es 0, y el grado del denominador, que es 1, si el grado del numerador es menor que el denominador y difieren en una unidad, estaréis en una integral de tipo logaritmo neperiano, por lo menos de las más sencillas, ¿vale? Más c. Por ejemplo, otra integral de este tipo, imaginaros que en lugar de estos ponen 2 partido de 2x, diferencial de x. Bien, buscamos en el numerador, es un monomio de grado, el grado es 0, el grado del denominador es 1, la derivada de 2x es 2 y además es cociente, es decir, cumple todas las condiciones. Por tanto, estaremos en un logaritmo neperiano de 2x, ¿vale? Esto son integrales inmediatas. Luego es verdad que hay integrales más complejas y que no las vamos a ver, pero en matemáticas de ciencias sociales de segundo de bachillerato, pero con esto nos valdría. O, por ejemplo, imaginaros que os pongo, o que nos ponen, mejor dicho, 3x al cuadrado y aquí 6x en el numerador. Vemos un cociente. El grado es 1, el del denominador es 2. El grado del numerador es menor del denominador y difieren en una unidad, ¿vale? Por tanto, si derivamos 3x al cuadrado sería 6x. Luego estamos en una integral de tipo logaritmo neperiano. Y siempre, perdón, que he puesto un cubo y es un cuadrado. Siempre, 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 detrás del logaritmo neperiano tendrá que ir, ¿vale? Os lo voy a subrayar. Detrás del logaritmo neperiano va siempre la función que tengáis en el denominador. Esa es la regla para integrales inmediatas de tipo logaritmo neperiano. Seguimos y vamos a ver las integrales trigonométricas básicas, seno y coseno. La integral del seno de x, diferencial de x, y la integral del coseno de x, diferencial de x, es igual a, la integral del seno es menos coseno de x más c, esto tampoco tiene mucha vuelta de hoja, y el coseno de x, su integral es seno de x. ¿Vale? Por volverlo a repetir, vamos a derivar el menos coseno de x. Al derivar menos coseno de x me quedaría menos seno de x, porque la derivada del coseno es menos seno. Si os dais cuenta, menos por menos más, y volvemos a obtener la función seno, que era la que estábamos integrando. Si volvemos a integrar el seno, ¿vale? Ese ciclo que se cierra entre la derivada y la integral, ¿no? Si integramos el seno, volvemos a tener coseno. Lo mismo si derivamos el seno. Si derivo el seno, que se supone que es la integral del coseno, vamos a ver si lo hemos hecho correctamente, la derivada del seno es coseno de x. Veis que nos vuelve a dar otra vez la integral la función que estábamos integrando, que es coseno. Si volvemos a integrar el coseno, tendríamos el seno de x, ¿vale? Y en principio eso sería suficiente más o menos para las integrales inmediatas. Me quedaría la integral tangente de x, pero la integral tangente de x la vamos a tratar de la siguiente manera. La integral tangente vamos a utilizar la definición de tangente, que es seno partido por coseno. ¿Por qué lo hago esto? Vale, porque mirad, es un cociente. Como lo acabamos de ver, la derivada del coseno sería menos seno de x, ¿vale? Por lo tanto, como tenemos aquí un seno, le vamos a poner un menos 1 y fuera partido por menos 1. Por lo tanto, lo tomaríamos como una integral de tipo logaritmo, porque tenemos en el numerador la derivada del coseno y estaríamos en una integral de tipo logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Más la constante. Y en principio, muy básico, por lo menos hasta la integral de la tangente, son las reglas inmediatas, las reglas para integrales inmediatas, muy sencillitas y son las primeras que deberíamos de manejar. Espero que os sirva de ayuda este vídeo.